Muy buenas a todos, bienvenidos a otro vídeo más para el canal de Noches de Suspenso, en el que vamos a contar una historia muy terrorífica. En la historia de hoy vamos a hablar sobre El último pasajero, una historia que enloqueció a mucha gente y es bastante terrorífica. Así que bueno, os recomiendo mucho que utilicéis auriculares o cascos, como queréis llamarlo, y sobre todo que estéis con las luces apagadas, que estéis a oscuras, para poder vivir la experiencia con más intensidad y que podáis disfrutar de esta historia de terror y de suspenso como yo. Así que bueno, espero que os guste mucho esta historia y empecemos. El último pasajero. El eco de sus propios pasos resonaba en los pasillos vacíos del tren nocturno. Era el último viaje de la noche, un convoy que solía ser bullicioso y repleto de viajeros, pero que ahora parecía un espectro silencioso, con vagones desiertos y asientos desocupados. La lluvia golpeaba los cristales, dibujando patrones distorsionados en la oscuridad. Gabriel, el revisor, solía ser el único empleado a bordo de este viaje tardío. Caminaba por los vagones con una linterna en la mano y su rostro impasible ocultaba la inquietud que sentía cada noche. Se decía a sí mismo que era solo la imaginación, historias antiguas contadas por los lugareños, leyendas sobre el último pasajero. Se detuvo frente a un asiento desgastado en el último vagón. Un boleto yacía sobre el asiento, arrugado y empapado por la lluvia que se colaba por las ventanas. Gabriel lo recogió y leyó al destino. Fin de la línea. Frunció el ceño. No recordaba haber vendido ese boleto. Sacudió la cabeza, intentando desechar sus pensamientos inquietantes. Siguió su ronda, pero conforme avanzaba, la sensación de que alguien lo observaba se intensificaba. Podía sentir la presencia de algo más en el tren, algo que no debería estar allí. La linterna temblaba en su mano, iluminando vagamente los rincones sombríos. De repente, un escalofrío le recorrió la espalda cuando escuchó un susurro, apenas perceptible, que parecía prevenir de los asientos vacíos. Fin de la línea, murmuraba una voz etérea y hueca. Gabriel se detuvo en seco, su corazón latía con fuerza. Se volvió, pero no había nadie a la vista. Decidió regresar al primer vagón, tratando de convencerse de que era su fatiga la que jugaba con su mente, pero cada vez que pasaba por un asiento vacío, el susurro se intensificaba. Fin de la línea, repetía la voz, cada vez más nítida y perturbadora. El tren parecía moverse más lentamente, como si estuviera atrapado en el tiempo. Gabriel se apresuró hacia el vagón principal, pero al llegar encontró todos los asientos ocupados por figuras borrosas y translúcidas. Sus ojos se abrieron desmesuradamente al ver a los pasajeros, sus expresiones congeladas en un entorno rictus de terror. «¿Quiénes son ustedes?», balbuceó Gabriel, sintiendo un frío penetrante que calaba hasta sus huesos. Una voz resonó desde el fondo del vagón, una voz que parecía provenir de la penumbra. «Somos los últimos pasajeros», dijo la voz retumbando en la atmósfera opresiva. «Y tú eres nuestro último revisor». El pánico se apoderó de Gabriel mientras retrocedía hacia la puerta, pero estaba sellada, imposible de abrir. Las figuras espectrales que se movían lentamente hacia él, susurros y lamentos llenaban el vagón. Desesperado, Gabriel cerró los ojos con fuerza, rogando que todo fuera una pesadilla. Cuando los abrió, se encontró de pie en la estación de fin de la línea, bajo una llovizna suave. Miró hacia atrás y vio el tren desaparecer en la distancia, con las figuras fantasmales que lo observaban desde las ventanas. Nunca más se supo de Gabriel. Algunos dicen que se convirtió en el último revisor de aquel tren fantasma, condenado a vivir una y otra vez la misma noche, enfrentándose a los últimos pasajeros que buscan compañía en su viaje eterno hacia lo desconocido. Desde esa noche, el tren de fin de línea se convirtió en una leyenda urbana. Se decía que aparecía solo en las noches más oscuras y tormentosas, un espectro en los rieles esperando a los incautos que se aventuraran a abordarlo. Algunos valientes intentaron buscar respuestas, pero ninguno regresó para contar lo que encontraron. Habían rumores sobre voces que susurraban desde el tren, atrayendo a los curiosos hacia un destino incierto. Con el paso del tiempo, la estación se abandonó, cubierta por maleza y olvidada por los lugareños. Sin embargo, en noches de luna llena, los habitantes cercanos aún afirmaban escuchar el silbido lejano de un tren y ver destellos fugaces de luces fantasmales entre los árboles. Un día, una joven llamada Valeria llegó a la pequeña ciudad en busca de respuestas sobre la desaparición de su abuelo, Gabriel, el revisor del tren de fin de la línea. Decidida a desentrañar el misterio, Valeria se entró en la historia olvidada, indagando entre los relatos de los lugareños y explorando los rincones oscuros de la estación abandonada.
La lluvia azotaba los viejos rieles cuando Valeria encontró un diario polvoriento en uno de los bancos de la estación. Con manos temblorosas, abrió el diario y leyó las palabras escritas por su abuelo. En las páginas amarillentas, Gabriel describía su encuentro con los últimos pasajeros, su condena a revivir una y otra vez la misma noche. Están atrapados en un ciclo eterno, buscando un viaje que nunca termina, escribió él, con la esperanza de encontrar una salida. Valeria sabía que debía enfrentarse al tren, desentrañar el misterio que había consumado a la vida de su abuelo. Con determinación, esperó la noche más oscura y tormentosa, cuando el tren solía aparecer. Cuando el viento aullaba y la lluvia caía con furia, el tren fantasmal emergió de entre la niebla. Valeria subió a bordo, desafiando a las sombras y susurros que le rodeaban. Encontró el último vagón, donde las figuras espectrales aguardaban en un silencio inquietante. «¿Dónde está mi abuelo?», demandó Valeria, enfrentando a las figuras fantasmales con valentía. Una voz susurró desde la oscuridad: «Tu abuelo está atrapado en este viaje sin fin, al igual que nosotros. El tren no puede ser detenido». Decidida a romper el ciclo, Valeria buscó una solución. Descubrió un antiguo reloj de bolsillo en uno de los asientos, que parecía ser el núcleo del encantamiento que mantenía prisioneros a los pasajeros y al tren. Con un gesto rápido, arrojó el reloj por la ventana del vagón, rompiendo el hechizo que aprisionaba al tren y a sus pasajeros en su viaje eterno. El tren se detuvo abruptamente, sacudido por una fuerza desconocida, y las figuras espectrales se dispararon en la oscuridad. Valeria se encontró de pie en la estación. El tren desapareció en el horizonte y la lluvia cesó. Con una sensación de alivio y tristeza, miró hacia el lugar donde el tren había desaparecido, sabiendo que su abuelo finalmente había encontrado la paz. Desde esa noche, el tren de fin de línea nunca volvió a aparecer. Valeria había liberado a los pasajeros y a su abuelo de su condena, cerrando el capítulo de una historia que había atormentado a la pequeña ciudad durante generaciones. A medida que los días pasaban, la pequeña ciudad comenzó a recobrar la tranquilidad perdida. Valeria se convirtió en un símbolo de valentía y determinación para los lugareños, quienes celebraron su valentía al enfrentar el misterio del tren fantasma. Sin embargo, Valeria no pudo sacudirse del todo el sentimiento de la inquietud que le dejó aquel encuentro. Noches después de la misteriosa desaparición del tren, comenzó a tener sueños perturbadores, visiones de sombras y susurros que parecían seguirla donde fuera. Decidida a encontrar respuestas, Valeria emprendió una búsqueda más profunda, investigó antiguos archivos, habló con ancianos de la ciudad y recopiló cada pista que pudiera arrojar a la luz sobre lo que había sucedido. Fue entonces cuando descubrió un antiguo manuscrito encriptado en la biblioteca local. Las páginas amarillentas detallaban los rituales y encantamientos que, según la leyenda, habían sido utilizados por un misterioso grupo para invocar y controlar el tren fantasmal. Con la ayuda de sus hallazgos, Valeria emprendió un viaje hacia las afueras de la ciudad, hacia un antiguo cementerio donde, según las leyendas, yacía el líder de aquel grupo de misteriosos practicantes de la magia oscura. Bajo la luna llena, entre lápidas gastadas por el tiempo, encontró una cripta olvidada. En su interior halló un relicario antiguo con inscripciones en un idioma arcano y un amuleto que emitía una extraña energía. Al tomar el amuleto, Valeria sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Visiones de sombras y susurros inundaron su mente, pero no retrocedió. Decidida a poner fin a esta oscura influencia de una vez por todas, rompió el amuleto con determinación. Una oleada de energía se liberó, disipando las sombras y susurros que la habían atormentado desde su encuentro con el tren. La paz finalmente descendió sobre la ciudad y Valeria supo que había deshecho el último vestigio de la oscura magia que había mantenido al tren de fin de la línea como una maldición sobre la región. Con un suspiro de alivio, Valeria regresó a la ciudad sabiendo que había traído la calma y la tranquilidad tan ansiadas por generaciones. La leyenda del tren fantasma se desvaneció con el tiempo, convirtiéndose en un poco más que una historia susurrada alrededor de fogatas en noches estrelladas. La pequeña ciudad volvió a la normalidad, dejando atrás las sombras del pasado. Valeria, ahora más sabia y valiente, se convirtió en guardiana de la historia, asegurándose de que la verdad sobre el tren de fin de la línea fuera preservada para las generaciones futuras, como una advertencia sobre los peligros de las curiosidades sin límites y el poder oscuro a la magia antigua. Con el paso del tiempo, Valeria se convirtió en una historia local reconocida, dedicada a preservar las leyendas y tradiciones de la región. Su determinación para desvelar los secretos del tren fantasmal se convirtió en una inspiración para muchos, y su valentía se volvió parte de la mitología local. Sin embargo, la vida tranquila de la ciudad se vio interrumpida por un descubrimiento inesperado.
Durante unas excavaciones para renovar la estación del tren, se encontró una vieja caja de madera sellada con runas antiguas y en ella un diario olvidado. El diario pertenecía a Gabriel, el abuelo de Valeria, el último revisor del tren. En sus páginas relataba su encuentro con los pasajeros espectrales y su lucha por liberarse del encantamiento. En el diario también se mencionaba un secreto guardado celosamente, la existencia de un vagón oculto en el tren, uno que no aparecía en los planos ni en ningún registro oficial. Valeria, intrigada por este descubrimiento, decidió investigar más a fondo, con la ayuda de los archivos históricos, mapas antiguos y relatos de testigos presenciales. Localizó un túnel abandonado que se rumoreaba que conectaba con un vagón secreto en el tren. En una noche oscura, con una linterna en mano y el corazón lleno de determinación, Valeria se aventuró por el túnel. Las paredes estaban cubiertas de musgo y el aire era denso y húmedo. Al final del túnel, encontró una antigua puerta de metal oxidado. Con un chirrido escalofriante, la puerta se abrió revelando un vagón en penumbras. Valeria avanzó con cautela, su linterna iluminaba un espacio lleno de polvo y objetos olvidados. Entre cajas viejas y telarañas encontró un rincón oculto donde reposaba un antiguo reloj de bolsillo, similar al descrito por su abuelo en el diario. Al acercarse al reloj, una extraña sensación de familiaridad y presencia llenó la atmósfera. Valeria se estremeció al escuchar un susurro apenas audible, una voz que parecía ser la de su abuelo. «Eres valiente, mi querida nieta», susurraba la voz desde las sombras. El reloj comenzó a brillar con una luz tenue, emanando una energía antigua y poderosa. Valeria tomó el reloj con manos temblorosas y con una determinación lo arrojó por la ventana del vagón. El vagón tembló y una ráfaga de luz estalló desde el reloj. Un viento cálido envolvió el lugar, disipando la oscuridad y las sombras. Cuando la luz se desvaneció, Valeria se encontró de pie en la estación, con el túnel desaparecido a su espalda y el tren de fin de la línea desvaneciéndose a la distancia. El misterio del vagón secreto y el reloj antiguo se desvanecieron junto con el tren. Valeria sabía que había cerrado el último capítulo de la historia que había atormentado a su familia y a la ciudad durante tanto tiempo. Con una sonrisa serena, regresó a la ciudad, llevando consigo el legado de coraje y resolución de su abuelo, Gabriel, y la satisfacción de haber traído la paz a aquellos atrapados en el ciclo eterno del tren de fin de la línea. Y bueno, si te ha fascinado la magia de estas historias, asegúrate de suscribirte para no perderte las próximas aventuras. Dale like si te ha encantado y comparte este vídeo con aquellos a quienes también les apasiona explorar lo desconocido. Además, déjame en los comentarios qué otro lugar misterioso te gustaría que exploremos juntos en futuros episodios. Gracias por unirte a esta comunidad de descubrimientos y leyendas. Adiós.